Y voy a comenzar, Niki, con una conversación que tuve con José Romero en alguna oportunidad. Fuera de aire. Fuera de año. No te pongas nervioso que no voy a decir nada que no. Mirá que hemos hablado cosas picantes, hemos hablado los dos. Se puso nervioso. Se puso colorado. Está sobre Francisco. Y vos me dijiste, mira, porque había mucha crítica en ese entonces, años atrás fue, de que Francisco lo hacían era muy político y que le hacían hablar de política. Y José me dijo, Bergoglio es un hombre eminentemente político. Y quien cuestiona que Bergoglio hable de política es porque no conoce a los jesuitas, cuya sector de la iglesia es también fundamentalmente política y les interesa muchísimo a los jesuitas hablar de política. Te doy la palabra. Es indudable, él siempre fue, él y los jesuitas, y él fue un jesuita, fue un hombre de poder, un hombre que condujo la Compañía de Jesús con 36 años, desde Córdoba. Un hombre que siempre llegó fundamentalmente y tuvo que manejar situaciones de poder desde muy corta edad, digamos. Por lo tanto, él sabía lo que era el poder, sabía cómo trabajar en el poder y entendía fundamentalmente como servicio el poder. Exactamente. Me han contado, digamos, personas que han hecho el noviciado con él. Él era maestro de novicios y él tenía cosas extraordinarias. Hay anécdotas en donde él, para demostrar ese poder y ese servicio, se levantaba a las 4 de la mañana y lavaba la ropa de todos los novicios y cuando se levantaron los novicios estaba la ropa lavada de todos los novicios. Entonces, él entendía que tenía que tener poder, pero el poder tenía que ser servicio. Por eso yo digo, siempre fue ambición. Hay una ambición en el jesuita, que es ambición de poder o ambición del amor. Esa es una raya en donde hay mucho para charlar, digamos, y hay mucho para filosofar, digamos, sobre ese tema. Pero él fue un hombre de poder y por eso también creo que en ese sentido ejerció ese poder en la Iglesia y ese poder en la Iglesia lo ejerció hasta el final, hasta el último momento. O sea, de ninguna manera dejó de ejercerlo. No sé cómo ustedes coinciden. Coincido absolutamente y un poco redondeando lo que decís o aportando lo que vos estabas planteando recién de que muere con $100 en su cuenta, ¿no? Y muestra cómo, a pesar de ejercer el poder y saber, lo usó como servicio, no para sí, y para su misma familia, que hoy se decía que estaban buscando plata o cómo podían hacer para que la familia viaje, bueno, se difundía esto, ¿no? Digo, bueno, ahí mostramos esto que fue coherente, de todo lo predicado, todo lo dicho en los documentos y demás, ahí está, ¿no? En el poder como servicio. Y también, si repasamos sus documentos y demás, ha destacado lo que siempre ha destacado la Iglesia, pero él le dio un énfasis especial, esto de que justamente la política, que implica el poder, es la forma más elevada de la caridad, como servicio del amor, ¿no? Porque amar es buscar el bien del otro, no es el sentimiento, bueno. Entonces digo, hay su documento programático Evangelii Gaudium, justamente nos habla de la necesidad, bueno, de hacer buenas acciones individuales para ayudar. Dice, por ejemplo, una persona que ayuda a un anciano a cruzar un puente. Dice, es mucho más importante el que puede construir el puente o pone las condiciones para que se construya el puente de manera que el anciano cruce solo. Digo, esta idea, ¿no?, del poder como servicio y la coherencia hasta en el último momento con sus $100 nada más, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la relación de él con los distintos presidentes argentinos? Digo, porque se lo ha criticado y lo que se dice ahora es, quedó esa deuda de que venga al país. Él ha recibido a todos, pero no ha venido acá. Bueno, es un tema controvertido. Él es especulativo porque él no dice por qué no viene. O sea, uno puede especular razones, ¿no? Yo creo que recorrió toda América Latina, o sea que evidentemente hubo una decisión explícita de no venir a la Argentina. Fue a Brasil incluso, acá, muy cerca. Sí. Quedó Uruguay y Argentina nomás. Solo Uruguay y Argentina, creo, sí. Porque México, Brasil, Panamá... Chile,
Yo creo que él evaluó, o sea, que su presencia iba a aumentar la polarización política, pero además que iba a generar tensiones dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que me parece que un papa tiene como horizonte mantener la unidad. Cuando una vez se dice la Iglesia Católica, crea la ilusión de que se trata de algo homogéneo, ¿no? Y vertical y ordenado. Y la Iglesia Católica es como un mundo, un universo, una constelación de cosas a veces diametralmente opuestas. Y administrar todas las tensiones que eso genera es muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que Bergoglio entendió, Francisco entendió que su visita no iba a ayudarlo en esa tarea, por lo menos en el corto plazo, de mantener cohesionado ese universo, ¿no? Él tiene esa idea, digamos, de que, bueno, en todo caso hay que buscar reorientar las cosas, pero manteniendo esas tensiones, ¿no? Él era fanático de un filósofo italiano-alemán sobre el que iba a hacer su tesis doctoral, que finalmente no la hace, que se llamaba Romano Guardini, ¿no? Que él tiene una idea de dialéctica sin síntesis. O sea, bueno, los contrarios están en tensión, pero esa tensión es permanente, ¿no? Entonces, esa idea, que es una simplificación, obviamente, pero una idea que yo creo que él tenía como horizonte, ¿no? Y que también se refleja en esos principios bergoglianos que se suelen citar, y en su forma, ¿no? De gestionar la vida política, ¿no? Lo cual, y con esto cierro, no quiere decir que no ejerciera, como decía José, el poder hasta el final, ¿no? Le renovó, por ejemplo, estando en el hospital, enfermo, ya muy debilitado, renovó el plazo de los decanos que organizan el cónclave, dio por terminado una organización peruana con mucho, el Sodilacio, digamos, con muchas denuncias. Hace poco a Raymond Burke, que ahora es uno de los posibles papables, difícil, pero es uno de los posibles papables, norteamericano, le suspendió la pensión y le quitó el departamento donde se alojaba cuando viajaba a Roma. O sea, digo, era una persona que tomó decisiones hasta el último minuto. Hasta el último minuto, ¿no? Tal cual. Hay una frase que es muy interesante, que creo que también José puede, y vos, Viviana, el Papa peronista. ¿El Papa era el Papa peronista? Bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta una cosa. La doctrina social de la Iglesia es una sola. Y bueno, cada uno la interpreta, la usa, pero bueno, si hay algún partido que se pueda acercar más u otro menos, pero Bergoglio, el Papa Francisco, sostuvo la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que ese es uno de los grandes errores, y quizá por eso no haya querido venir, no lo puedo decir, cómo lo hemos politizado nosotros. Entonces, me parece desde ese lugar que, más allá de lo que haya pensado como un ciudadano en su momento, aquí en la Argentina y demás, pero ahí también hay un grave error del público, de la gente en general, ¿no? No conocemos a lo mejor la doctrina social de la Iglesia, cuántas polémicas respecto de que era el Papa comunista, porque explicó lo que la doctrina social de la Iglesia explica desde antes de formularse formalmente en la propiedad privada con función social. Pero esto lo decían los padres de la Iglesia por allá en el siglo IV, después de Cristo. Él lo cita, en Fratelli Tutti lo cita. Tal cual, pero eso digo, entonces, como no sabemos, malinterpretamos todo, manipulamos todo según las conveniencias. Entonces, más allá de que él haya sido o no, o haya tenido una simpatía política, como cualquiera de nosotros como ciudadanos, muchos que hablan desde ese punto de vista tendrían que tener en cuenta cuál es la verdadera doctrina social de la Iglesia para entender su prédica. Yo creería que en realidad él se embebió mucho, y por la proximidad que tenía con Escanone, de la teología del pueblo. Y con Farrell, que fue otro obispo en la Argentina en la década del 90, ya estaba era emérito, que son personajes realmente que navegaron fundamentalmente todo el tema de la teología del pueblo, que tenía buen diálogo incluso con la teología de la liberación. O sea, tampoco había una especie de tensión ahí. Tenían buen diálogo, incluso el gran teólogo de la liberación, Gutiérrez, terminó de alguna manera, o Ernesto Cardenal en Nicaragua, terminó totalmente reivindicado por Francisco. Por lo tanto, pero él se embebió mucho en la teología del pueblo. Y en ese aspecto él sabía, y como un hombre de poder, que el peronismo era el pueblo. Claro. El peronismo de alguna manera tenía... el peronismo trataba de interpretar el pueblo, o el pueblo fundamentalmente, lo popular, tenía una base peronista. Entonces ahí había una simpatía. Esta teoría de teología del pueblo es como una especie de tercer
sector entre la teología de liberación y los conservadores? ¿Qué es? No, ¿Qué es eso? porque crecieron todos, la teología son lo típicamente latinoamericano, o sea, los documentos desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, La Aparecida, de alguna manera en todos los documentos latinoamericanos hay una reivindicación de estas teologías que son típicamente latinoamericanas. Dassel en México, que murió hace muy poquito, hace 2 o 3 años. O sea, había muchos teólogos y había una teología, un intento de pensar con Dassel, con Escanones del Pueblo, con Gutiérrez. Entonces, de alguna manera, había una idea de una teología latinoamericana. Y en este sentido, Bergoglio ahí no hizo ninguna diferencia. No dijo, no, yo estaba con la teología del pueblo y la teología de la libertad. No, llevó todo ese pensamiento, y hasta incluso el pensamiento latinoamericano de la literatura, de García Márquez, de Borges, él era borgiano. Por lo tanto, todo eso llegó a la cúspide, y también llegó la manera de conducir. O sea, el peronismo, le apasionaba el peronismo en la conducción, de cómo se conducía el peronismo como pueblo y cómo se conducía. Entonces, realmente creo que, no digo que era peronista, pero una simpatía yo digo que tenía. Esto Incluso, es personal, no estoy diciendo sí, que me lo haya dicho. Agrego, ¿no?, que se hablaba mucho del Papa peronista, pero incluso Javier Milei fue la figura política que más lo criticó duramente y con quien más se vio abrazado. Claro. Y también se habló de cierta diferencia con Cristina Kirchner, pero con quien se lo vio más alejado fue con Mauricio Macri. Ahí no sé, cuestiones personales, a lo mejor emociones humanas, porque no tenemos que perder de vista también que un papa es un ser humano, y ahí no podemos entrar, ¿no es cierto?, en los afectos. ¿Cuántas especulaciones podría Ahí ser? yo creo que ahí me quedé pensando en una cosa que quedó de antes de la teología del pueblo, antes de contestarte eso, que muy interesante todo lo que decía José, porque ahí me parece que el corazón de toda esa teología latinoamericana es la idea de que en el pueblo hay como una especie de reservorio, ¿no? Una forma de vivir la religión más auténtica. Entonces, como que se invierte el modo de pensar la evangelización, ¿no? La cristianización. No es tanto ir desde arriba hacia abajo, sino es ir a buscar allí las raíces de lo que se suponía era un cristianismo más auténtico, ¿no? Un catolicismo más auténtico. Entonces, eso sí es una aportación, digamos, que incluso la diferencia de la teología de la liberación, que es un poco más iluminista en su matriz, ¿no? La idea de que hay que ir... es secularista. ¿no? Claro, entonces ese matiz me parece interesante y creo que en el papá de Bergoglio se ve bien. Tal cual. Después, respecto a esto de Macri que vos decís, yo creo que es una cuestión más de piel con Mauricio Macri. Es decir, uno, evidentemente, con Macri, con Milei, él tiene diferencias profundas, ¿no? Profunda en el sentido de su forma de ver el mundo y demás. O sea, la escuela austríaca coloca el egoísmo individual en el corazón de la organización social. O sea, la doctrina social de la Iglesia se lleva muy mal con eso, como le dice Fontevecchia, la escuela vaticana versus la escuela austríaca, ¿no? En su programa de televisión. Pero yo creo que con Macri las tensiones eran más, me parece, de piel en el sentido que no solo tenía diferencia ideológica, sino que lo veía como un producto, ¿no? Inauténtico, por decirlo de algún modo. Yo creo que en Milei él esperaba que tal vez pudiera haber algún tipo de giro, ¿no? De cambio, ¿no? Que no ocurrió. Lo logra. Sí, ahora va. En su relación. Claro, en su relación, claro. No en las políticas. En las ¿no? políticas, pero... Es difícil realmente pero bueno, ver e interpretar eso. O sea, muchas veces interpretamos a través de los medios y realmente es un tema complicado. Por ejemplo, ahora, ¿qué va a pasar en el cónclave? Y la interpretación de los medios es como si estuvieran fundamentalmente eligiendo dentro de la democracia representativa del Estado. Y realmente un cónclave no tiene nada que ver con la democracia representativa, ni tampoco tiene que ver con un ala conservadora ni un ala progresista. O sea, en realidad, los que dicen que, digamos, ahí tiene que ver con una visión universal de la Iglesia. Y en este sentido, esa visión universal de la Iglesia, que tiene una vocación por lo universal, realmente no sabes bien qué es lo que van a decidir. O sea, el cardenal Sara, que es el cardenal de África y que suena como uno de los candidatos, dice, este es conservador. Fundamentalmente, África, la Iglesia de África tiene un camino recorrido. Digamos, ese camino recorrido es el camino que querrá la Iglesia mirando su universalidad del siglo XXI. No digo, digamos, ni reivindicando ni contra Sara. Porque, por ejemplo, la Iglesia africana salió fundamentalmente en años
de la poligamia. Y ahora fundamentalmente se opuso con Francisco Sara, fue el cardenal Sara, Sí. con el tema de la homosexualidad. Pero hay una maduración en la iglesia africana. ¿Será la iglesia asiática? Porque así se piensa. La iglesia asiática, uno de los legados de Francisco para mí es más que nada es China. China. Sí. Y Sin duda. la Sí, recomposición de Sí. China. Sí. Ese es el legado político más importante. Bueno, ahí Parolín Sí. es muy importante. Exactamente. Sí. Por lo tanto, ¿quién va a ser? Es muy duro de... No, yo diría, me niego a interpretarlo como lo hacen los medios las cosas. O sea, esto es una cuestión mucho más complejo y no es un ala progresista ni un ala conservadora, sino que realmente se charla y realmente en este sentido tenemos 130 y pico de personas que tienen una vocación universal y realmente entienden por dónde... No es que realmente se va a decir, no, el progresismo, se va a decir que va a haber vamos a volver en esto, no, hay una vocación universal y en eso analizan de otra manera las cosas. Tal cual. No podemos mirar con esa mirada, como vos decís, política, una mirada, es otra la mirada. Se buscan Es otras política cosas. también. Es política Claro, me también, parece que pero no la no agota. partidaria. Tendría que haberlo dicho así. Yo diría que no la agota, Claro. ¿no? O sea, a mí me gustó Cónclave, más allá de que el final no me gustó y demás, pero la película me parece que está buena la primera parte porque El ahí final se es ve- una falopa tremenda. El final es una cosa de Exactamente. boludo. arruina una gran película. A ver, Arruina una gran Es una película. institución de 2000 años. No, No le no va se a le va a pasar eso. No le va a pasar eso. Tal cual. Después pasa otras cosas, pero no eso. Exactamente. Después pasa. Esa parte primera, de alguna manera estaba muy bien. Está muy bien reconstruida porque ahí se ve que los cardenales, primero se ve que el director les cree que creen, que eso es una parte importante cuando uno reconstruye, que es lo que vos estás diciendo. O sea, no es solo la lógica político-ideológica, ¿no?, secularizada la que guía sus decisiones, si el Partido Liberal o el sector más conservador o el ala más tradicionalista, sino que en la toma de decisiones se combinan todos esos elementos, ¿no? El tipo de iglesia que quiere ir. Sí. Y también la dimensión netamente religiosa, cuando ellos disciernan y esperan ser iluminados por algo, digamos, ¿no? Y eso es interesante porque efectivamente muchos cónclaves han dado sorpresas. Algunos es cierto que no, pero en muchos sí. O sea, de hecho, el propio Francisco en su elección tampoco ya era un papable fuerte en el 2013. Lo había sido en el 2005, tal vez más que en el 2013, digamos, ¿no? Y sin embargo fue elegido. Los jesuitas tienen, cuando eligen a su rector mayor, tiene una primera etapa donde de alguna manera los consejeros para elegir el rector mayor vienen y hacen una primera etapa que se llama la parolaccia. Digamos, donde de alguna manera van charlando entre ellos y le hacen, digamos, una especie de perfil a cada uno y van charlando entre ellos. En este momento, lo que se vive en el Vaticano es la parolaccia. Qué buen nombre. Es muy buena palabra, el precónclave le dicen, pero se Claro, siente- claro. Es donde se La está- parolaccia. en este momento están en la parolaccia, o sea, de alguna manera están charlando entre ellos y ahí están tejiendo fundamentalmente esta situación. Hablan, se le permite ahí hablar sí, de todos, hablan de todos, eso lo tiene instituido la Compañía de Jesús, que antes tienen como 3 o 4 días, no sé cuántos, pero de parolaccia. Después termina y ahí sí hay silencio y ahí eligen, digamos. Pero ahora están en esto, ahora por 15 días va a haber parolaccia. digamos. Tienen O sea, que palpar la realidad. En 15 días vamos a escuchar el gran Habemos Papa. No. sabe. Va, no sé qué, el cónclave Pero creo que... creo que arranca el 5 de mayo. Puede si no ser, estoy sí, mal. tal vez 3 semanas. Pero el cónclave, no sé, han durado 3 años o 10. Sí, pero el periodo contemporáneo, más de 2 o 3 días, nunca. Nunca más de otro. No, sí, por Sí, eso. o sea ayer que no. estaban pasando así de entre 2 y 4 días han durado. Sí, sería, de hecho está previsto que si hay 30, si se hacen 30 días seguidos sin resolver, Los encierros. no, sí. Eso lo hizo Bergoglio, creo. el Claro, cambio. sí. No, creo que no, Ratzinger. o Ratzinger lo modificó eso, entonces ahí se va a mayoría simple y a los 2 más votados, nada más, para poder resolver la... Sí, Después de 3 o Después de 4 30, no, después Si de está 30 trabado, días. ah. Si está trabado durante 30 días. Sí. Buenísimo, le puso un balotaje así Ah, bueno. Claro. Sí. pum, que elegimos uno y listo. Bueno, pero bueno, vos lo dijiste recién, no tenemos que perder la dimensión de la fe de la Iglesia, más allá de que está muy bien que hagamos el análisis también desde lo temporal y lo político, pero los que tenemos fe también esperamos en esa inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, puede salir cualquier cosa en función de eso, que desde otro lugar se puede ver de otra manera, obviamente, ¿no? Desde afuera
de la Iglesia uno ve que el catolicismo ha perdido mucho terreno en la sociedad a nivel mundial. Europa ¿Eso y es así? América Latina, no África y Asia, como él está destacando. No, África y Asia. No África y Asia. Es una renovación, por eso es un mirar desde otro lugar, desde otras periferias. Justamente Francisco fue el Papa de las periferias, empezó a mirar desde otro lugar. Y ahora también se empieza No a han perdido mirar tanto por ahí en términos relativos, no tanto absolutos. Han crecido mucho Otras las denominaciones. otras religiones. Entonces, Sí, sí, ahí- y dentro de los cristianismos evangélicos y avanzan. pentecostales y neopentecostales, menos a veces de lo que hay, de lo que O se que se dice, ¿no? muestra, bueno, claro. Pero sí, si uno mira las estadísticas, te da que, bueno, vas. A lo mejor en Argentina estás en un 60% hoy Sí. de personas que se reconocen católicas Claro. y un 20% de evangélicos, ¿no? Y a lo mejor hace 20 o 30 años eran 5, 6, Era 8. otra la proporción, sí, pero, pero- bueno, son procesos tampoco tan rápidos como uno a veces tendería a pensar. Sí, pero lo que me ha impactado a mí es eso, el resurgimiento o el surgimiento de la fe en África. Dicen que, bueno, los que saben y en estudian, Asia. y en Asia, eso que vos decías es muy importante. Muy floreciente. Porque los viajes de Francisco también demuestran que él geopolíticamente se está dando cuenta que el mundo gira hacia el Asia-Pacífico, ¿no? Y eso lo ha tenido muy presente. O sea, Sí, sí. Yo creería que evaluado en el tiempo puede ser uno de los legados más importantes porque reactualiza y reformaliza Claro. las relaciones con China, que no la tenía no lo tenía. desde hace no sé cuánto. Y estuvo Sí. en Mosul Bueno. cuando ahí pesaba Exacto. una amenaza Sí. sobre su persona. Sí. El ISIS estaba muy fuerte en ese momento. Después estuvo en Israel y, bueno, una relación muy tensa con la ortodoxia del gobierno israelí, Sí. que continúa, me parece que además hasta hubieron algunos problemas con las cuentas de las embajadas que se solidarizaron con el fallecimiento. Y bueno, habla un poco eso que vos decías también en un momento de que en Argentina hubo hay una campaña fuerte del pobrismo, muchas veces impulsados por determinadas logias vinculadas a determinados poderes también que están en contra de la Sí, Iglesia. sí, más allá de eso, es no entender cuál es la prédica del Evangelio traducida a doctrina social de la Iglesia, bueno, que es la que los pontífices también nos enseñan, ¿no? Bueno, unas palabras, lo que ven ustedes de acá al futuro, de lo que va a ser la figura de Francisco. Creo que esto recién comienza porque va a ser un boom, me parece, va a marcar Sí. una ética Sí. que ojalá así sea en los próximos años difíciles. Ujú, y ya los vamos a tener acá también para hablar del nuevo Papa, por supuesto. Ay, bueno, esperemos. Pero bueno, yo creo que justamente la muerte lo magnifica, ¿no? O lo eleva, lo hace más grande, porque pasadas las tensiones humanas y esto de que me miró, no me miró, se sonrió, la foto, vamos a empezar a lo mejor a leer más su mensaje. Y ahí nos vamos a dar cuenta de las enseñanzas que nos dejó, ¿no? Esto de... para mí hay un documento, hay una frasecita muy simple que sintetiza el papado de Francisco. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Son sus dos grandes encíclicas sociales, ¿no? Entonces vamos a empezar a reflexionar sobre eso y cuidado que ya casi no tenemos tiempo para darnos cuenta de esto, ¿no? La historia y el devenir, bueno, vos desde la historia sí. podrás mostrarnos otras cosas, pero la historia se está poniendo muy fea por nuestras malas acciones, ¿no? Y si no tenemos presente eso, vamos a un destino muy feo, muy terrible. Yo creo que se magnifica, no por el ecosistema comunicacional que vivimos en Argentina, sino lo digo en cuanto a información que tengo de mucha gente de otros países, de Europa y también de otras partes del mundo, donde realmente tienen hacen un relevamiento, una valoración de Francisco inmensa. O sea, eso es lo que me admiró a mí. Lo que está pasando acá es un ecosistema mediático que va manejando, digamos, y también va manipulando, porque ahora vamos a esperar, estamos a la expectativa de cómo va a ser recibido Milei. Bueno, tenemos acá nuestra propia, nuestro propio juego. Sí, sí. Pero lo que más me admira, y en esto sí, lo que me hace fundamental que es importante lo de Francisco, es lo que me han dicho de afuera. Es terrible, digamos, de muchas partes del mundo, Sí. ¿no? De amigos. Diego,
Sí, sí, yo coincido. Me parece que si uno tuviera que decir un legado, algo que deja Francisco, yo subrayaría 3 cosas que ustedes están diciendo, ¿no? Una, la actualización de la doctrina social de la Iglesia, que me parece que es una gran novedad y habría mucho para decir sobre eso. El sínodo de la sinodalidad, que fue toda esta discusión sobre instalar una cultura más propensa al diálogo y a la participación sobre la forma de resolver una agenda de problemas hacia adelante, ¿no? Entonces, independientemente de que haya resuelto el sínodo hoy, me parece que traza un camino, y ahí, por ejemplo, por primera vez participaron 54 mujeres con posibilidad de votar en un sínodo de 300, que eso generó, te imaginás las reacciones que se generó. Hay cardenales que directamente hablaban de la disolución del principio de autoridad, de que la Iglesia estaba desapareciendo porque esto estaba ocurriendo, en fin. Y en tercer lugar, lo que para mí parece lo más revolucionario de Francisco, que es esta idea de una iglesia de puertas abiertas, que parece muy sencillo, pero él dice, a la luz del Evangelio nadie puede cerrarle la puerta a nadie. Y ese principio, digamos, traducido en acción política, en forma de convivencia, es muy, muy potente. Es decir, y eso le permite decir, bueno, ¿yo cómo voy a decirle que vos no podés entrar? ¿Por qué? ¿En nombre de qué? O sea, la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia del futuro? ¿Vamos a construir murallas y garitas y pedir un carnet? Y si vos no tenés esto y sellado no puedes entrar. La iglesia, o sea, él dice Bergoglio, la iglesia no es una institución que Dios cree para ser adorado, no es una institución que Dios cree para levantar el dedo y enjuiciar. Eso lo dice Tucho Fernández también desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Esto no tiene nada que ver con el santo oficio del pasado. Entonces me parece que ahí deja un horizonte, bueno, muy prometedor. Muchísimas Gracias por gracias. venir a los 3. Gracias a Muchas ustedes. gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos. Hasta el próximo viernes, entonces. Así es, hasta la semana próxima.